Hola a todos hermeneutes, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, últimamente están saliendo muchos avisos de que Baba Gaga, así como Nostradamus e incluso ciertos escritos de la Biblia advierten de que el año 2025 va a ser un año que va a marcar el principio del fin del mundo. Son bastantes los compañeros que están mostrando ese tipo de vídeos en el que, pues eso, el fin del mundo se acerca y el 2025 va a ser la puerta de entrada a ello. Y que en especial en Europa, pues se iba a sufrir más las consecuencias de este hipotético fin del mundo. Ya visteis en mi vídeo, en el último vídeo que subí de economía, lo pondré por aquí en algún lado, que, bueno, pues que efectivamente la economía europea se iba al garete durante el 2025 y como os dije en 2024, la numerología del 2025, 2 más 0 más 2 más 5 suman 9, que es el fin de un ciclo. Por lo tanto, en el año 2025 se van a sembrar los frutos de aquello que hemos ido cosechando en años anteriores que han sido funestos con el COVID, con la Filomena, con las Danas, con las guerras, la guerra de Siria, la guerra de Israel, la guerra de Ucrania, bastantes países levantándose porque el gobierno no les trata bien, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí, estamos en unos tiempos convulsos como los que describió Nostradamus, Baba Gaga, o que incluso se describen en los pasajes de la guerra en los que se dicen que tras estos tiempos convulsos, una gran guerra iba a hacer que la gente entrara en un proceso de pánico y con meteoritos que caerían del cielo se empezaría el final de un milenio, ¿vale? No hablan en ninguno de los tres casos de un fin del mundo radical en el que el mundo se vaya a acabar 100%, sino un gran diezmo, un diezmo no, una gran, no sé cómo llamarlo, merma de la población en la que apenas el 10% de la población existente actualmente sobreviviría. Todas estas predicciones, como digo, son bastante antiguas, aparecen en la Biblia, aparecen por Baba Gaga, que serían las más modernas, y también por Nostradamus. Entonces, bueno, vamos a utilizar el oráculo y el tarot Rider White para ver si efectivamente el fin del mundo se acerca en 2025 o es un aviso más de que el 2025 va a ser funesto, como ocurrió con el año 2000 o el 2012, que todo iba a ser el fin del mundo. Así que comenzamos. Va a ser el 2025. El principio del fin del mundo va a ser el 2025. El principio del fin del mundo va a ser el 2025. El principio del fin del mundo. Bueno, se me ha caído aquí la reina de copas invertida. Sí que puedo hablar de sufrimiento, sobre todo a nivel emocional, estrés. Vamos a usar los oráculos. Va a ser el 2025 el principio del fin del mundo. Va a ser el 2025. Hay muchas cartas que quieren hablar de esto.
Bueno, empezando el corte con la carta del juicio final, la verdad es que no. Y de un loco invertido, el loco que habla de los comienzos, y aquí hay unos comienzos invertidos, es como que no hay más comienzos, ¿no? La verdad es que el corte me ha puesto los pelos de gallina, piel de gallina del susto, pero bueno, veamos. Bueno, son cartas, desde luego, que están hablando de cosas que pueden ser misiles que vienen a limpiar, ¿vale? Pero también hablan de momentos de batallas en las que hay que aprender a resolver, ¿no? Hay que aprender de los conflictos y aprender de los fracasos para no volver a fallar. También sale esta carta que algunas personas la manifiestan como el éxodo, ¿vale? Una persona que abandona todo, dejando todo atrás para avanzar hacia otro lado. Y el mundo, que desde luego el mundo es la carta pues eso, de haber cumplido con un ciclo y se llega a este casi fin del ciclo, que es el mundo como fin del ciclo, ¿vale? Por lo tanto, desde luego viene algo fuerte, algo grave, algo grande. Ya veis, me están saliendo muchos arcanos mayores. La muerte fácilmente evitable, un proceso de reconstrucción bastante complicado, fuerzas opuestas como el Sol y la Luna trabajando en pro de algo que ahora veremos qué es. Bueno, una carta positiva, el Sol de Bastos junto a la Justicia, que están hablando de nuevos comienzos, nuevos principios. Aquí aparece la Reina de Copas, que se ha dado la vuelta de alguna forma, y finalmente la Sota de Copas. Veamos a ver qué me dicen las cartas. Veamos a ver qué, fuera de una interpretación cotidiana, qué me transmite estas cartas, ¿vale? Lo que me transmiten las cartas es que el 2025 sí que va a ser un fin del mundo, entre comillas, pero no es un fin del mundo apocalíptico con misiles o nucleares, ni diezmo de la... No sé si esa palabra está bien dicha, de disminución de la población. Más bien va a ser un año en el que una gran economía va a caer, se va a hacer mucho daño, ya dije en el vídeo anterior, yo creo que es Europa. Y esta gran economía va a hacer que este viejo continente, este viejo mundo, vaya mucha gente que tenga que moverse, que tenga que emigrar a otros lados. Sin embargo, veo que hay una gran resistencia. Es decir, que aunque haya una caída hipotética del euro o de la economía europea, no va a ser tan apocalíptico como para que tengamos que abandonar Europa, ¿vale? Es simplemente las grandes empresas, las grandes... las grandes familias, los grandes gentes que mueven el dinero son los que van a migrar, se van a ir y van a dejar pues un poco que sea el propio pueblo el que pueda de alguna forma reconstruirse. Creo que el año 2025 va a ser un año muy complicado para el euro, para Europa como tal, pero no veo que vaya a ser una guerra cruenta, sanguínea. Es que nunca las veo, este tipo de guerras. Creo que va a ser más una guerra económica en el que el desgaste a Europa va a ser cada vez mayor, la presión a Europa económica cada vez va a ser mayor, aranceles, una guerra cruzada entre distintos imperios en las que al final Europa pues acaba, no sé, no me sorprendería que para el fin de 2025 muchos países hagan un Brexit, ¿vale? No me sorprendería. Esto es una tirada muy a largo plazo, creo que la economía se va deteriorando desde marzo hasta octubre de 2025 y todo va a ir cayendo, va a haber esa fuga de grandes riquezas y de grandes, es que no sé cómo llamarlo, estoy un poco atascado hoy con las palabras, pero de aquellos que tienen realmente el dinero se van a ir y pues va a ser como una especie de purga, pero de purga empresarial, de mafias y de grandes fortunas, ¿vale? No veo que el pueblo como tal, luego lo veremos con el oráculo, no veo que el pueblo como tal tenga mucho sufrimiento, lo que es la clase baja y media, ¿vale? Porque creo que estas clases van a seguir teniendo su sustento. El problema va a ser que se van a cortar financiaciones, se van a cortar ayudas, se van a cortar paguitas y las empresas van a tener que ser las que realmente sean el motor de cada país, ¿vale? Hay una caída de la economía bastante grande, una caída de lo que es la opulencia
bastante fuerte y pues se viene una gran crisis económica muy agresiva para Europa, mucho más grande de lo que estábamos acostumbrados, y va a ser no solamente para Europa, va a ser una crisis económica que su efecto va a redundar en todo el mundo. Yo creo que aquí China va a ser un poco el que más quede mejor, en mejor situación. Pero ya os digo, va a ser todo como tan progresivo y tan lento y tan pausado que solamente haciendo la foto de enero de 2025 y de diciembre de 2025 nos podremos dar cuenta de esta situación. Creo que se vienen tiempos difíciles pues para el trabajador. Creo que los trabajadores tenemos que conseguir arraigarnos y echar raíces, porque bueno, se van a tambalear los cimientos de lo que es la economía europea y de lo que es la sociedad europea como tal, ¿vale? Es como que ya la gente va a dejar de vivir como vive actualmente, va a haber menos turismo, menos movimientos. Posiblemente cada país se autogestione. No sé, es como si fuera la caída de Europa, o que Europa de alguna forma se desinfle mucho, o que el proyecto Europa, Eurozona, cayera y fuera directamente embebido en la ONU, perdón, en la OTAN, y finalmente Europa dejara de ser una potencia para ser países unidos por la OTAN. Ese es un poco el pronóstico que veo, que no es un pronóstico muy bueno para, insisto, economía y grandes fortunas, pero lo que es la clase media o la clase baja, incluso las pequeñas y medianas empresas, creo que va a ser algo que, aunque ahora sean vacas flacas, va a permitir un futuro esperanzador en el futuro, ¿vale? Un futuro a partir de 2026, creo que las cosas se equilibran, se normalizan y empieza pues eso, un nuevo mundo en el que pues va a haber nuevas formas de vivir, nuevas formas de entender a la sociedad. Creo que va a ser como un momento de recogimiento en 2025, de que pues un poco como vivimos el confinamiento, pero sin ser confinamiento sanitario. Es como que la gente va a intentar estar más cerca de sus familias, va a estar más cerca de las cosas que más les gusta, de la gente que más quiere, de hacer vida del trabajo a casa, de casa al trabajo, y no tengo ocio, no va a haber opulencias, caída de redes sociales, caídas, no sé, va a ser un año complicado, pero van a ser como muchas pequeñas cosas muy progresivas los que van haciendo que esta Europa caiga. Creo que Estados Unidos no se ve afectada, Latinoamérica no se ve afectada, Rusia posiblemente se vea perjudicada y China posiblemente China y Oceanía sean los que más beneficiados salgan de estos, pero luego hay un futuro esperanzador, hay un futuro después de este proceso de introspección, la gente sabe cómo manejarse, cómo invertir y bueno, en qué invertir y cómo empezar otra vez a reactivar la economía de los países. Ya no veo esa unión y esa congregación europea o europeísta, es como que todo se desmiembra y se separa, al menos de forma sutil, ¿vale? Hay dos cartas que me llaman mucho la atención. Una es la pequeña muerte y otra es esta combinación Sol y Luna. Importante no solamente leer las cartas que aparecen, sino las que no aparecen. No aparece la carta del mundo, o sea, perdón, de la muerte, no aparece la carta de la estrella, no aparece la carta de la torre. Por lo tanto, no va a haber un fin del mundo radical, como muchos están diciendo, muchos están asumiendo, pero sí va a haber un cambio a peor, y sobre todo a nivel europeo, a nivel económico. Y aquí hay algo que está oculto, algo que no vamos a poder controlar y algo que desde luego se sospecha, pero no se va a poder controlar, y cosas que están, insisto, ocultas. Entonces vamos a ver primero un poco esta muerte, de qué habla. Por cierto, el hecho de que no aparezca la estrella también indica que posiblemente para el 2026 sea esta reconstrucción. O sea, es algo como muy lento, muy sutil, pero que va a hacer daño, pues como ocurrió con la crisis del 2008. Veamos esta muerte. Esta muerte es una muerte de lo que es el estado de bienestar, ¿vale? Es una muerte económica de la sociedad actual, de la sociedad europea.
en el que la gente, pues eso, va a dejar de tener ese estado de bienestar, lo que os digo, ese ocio se va a cortar, ese turismo se va a cortar, esas vacaciones se van a cortar, y si bien no va a haber una batalla apocalíptica de supervivencia, pues eso, es como que no hay felicidad, esa reina de copas invertida que me aparecía antes. ¿Quién provoca esta muerte? Pues provoca esta muerte el movimiento de otros imperios que empiezan a despertarse o que empiezan a activarse. No veo que esté Israel o la guerra de Israel y Siria implicada, tampoco veo que sea un auge para Latinoamérica. Creo que todo viene de un conflicto sutil entre China y Estados Unidos, en el que Rusia interviene y en la que Europa, de alguna forma, pues es la que se ve más sacudida porque le den palos por todos los lados. Al final es lo que le lleva a un momento de latencia y decir, bueno, pues veamos si nos interesa seguir siendo OTAN, si nos interesa seguir siendo Europa, si nos interesa seguir siendo Eurozona o qué. Y ahí pues se van a generar una serie de medidas en la que la cohesión de la zona euro y de la moneda económica europea, el euro vamos, se va a deteriorar, se va a degradar. Y si bien no es nada oficial de España sale o Francia sale de la zona euro o Alemania sale de la zona euro, a lo mejor no es nada oficial, pero es como que las políticas internas y todas las gestiones internas de lo que implica estar en la OTAN o en la ONU, perdón, en la zona euro, se van a disolver, se van a diluir. Es como que al final todo se genera una pantomima y al final estar o no estar, al final es una pantomima porque el que va a dictar sentencia va a ser la ONU, la OTAN, perdón. Luego aquí aparece este sol y esta luna. No sé muy bien lo que nos quieren decir este sol y esta luna. Hay cosas ocultas, aunque de alguna forma las cosas vayan a estar bien, no se vaya a poner esa máscara de que todo está bien, todo el Banco Central Europeo va a mantener los fondos, va a mantener las ayudas. Hay cosas que están ocultas. No sé qué cosas están ocultas, pero vamos a intentar entender qué está oculto y a dónde nos va a llevar estas cosas ocultas. Bueno, lo que están ocultos son desde luego pactos entre socios, pactos entre políticos y empresas y pactos entre políticos entre ellos mismos que no se van a hacer públicos, ¿vale? Los políticos van a dirigir nuestras vidas con las empresas, con otros políticos, incluso con Putin, con quien gobierne China, quien gobierne Estados Unidos, quien gobierne en las otras potencias, sin contar con nosotros y sin decirnos esta información. Va a ser esa información, esas relaciones y esos acuerdos a los que llegan los políticos lo que nos va a afectar, lo que está oculto. Esos acuerdos, pues obviamente intentan de alguna forma salvaguardar y salvaproteger el bienestar de los propios países, de los propios políticos más que de los países, y no van a mirar, van a darle la espalda, por supuesto, al pueblo. Ahí nuevamente veo que estas decisiones o estos movimientos van a hacer que haya muchas partidas, mucha gente que se vaya, esa fuga de empresas, esa fuga de cerebros, ese volver al 2008 vuelva a estar aquí, ¿vale? Y sí que veo que de alguna forma toda esta situación pues se va a hacer un poco al margen de la justicia y será dentro de muchos años que nos enteremos de qué estaba pasando, de qué tramas estaban pasando o de qué corruptelas, que insisto, no son corruptelas solo de España, son corruptelas de todos los países. Es como que cada país está jugando ahora sus fichas. Sánchez estará moviendo sus fichas, el presidente de Francia las suyas, el italiano las suyas, tal y cual, para de vistas a yo estoy dejando mi país de esta forma porque cuando ocurra esto creo que es la estrategia que va a hacer que mi país sobreviva, o que yo por lo menos sobreviva en mi país. Entonces, tenemos políticas opuestas como las de Sánchez y las de la presidenta italiana, cada uno está gestionando sus estrategias de cara a este escenario que ellos conocen que se va a dar, que se va a dar antes de tiempo. Yo creo que para abril o mayo se va a dar. Entonces, que yo creo que es ese, de alguna forma, disolución falsa o fantasma de lo que es Europa y bueno, pues cada país va a ir un poco de por libre.
Eso es un poco la sensación que me da con esta luna y este sol. Y bueno, pues sale este ahorcado que de algún modo me está hablando de una necesidad de adaptación y de una necesidad de empezar a aprender a vivir con una nueva realidad, volviendo un poco a la jerga sanchista del COVID. Tenemos a Poseidón y a Medusa, dos cartas del oráculo olímpico que desde luego no son especialmente positivas. Poseidón es el dios de los océanos, pero también el dios de la tierra y de los caballos. En este caso representa la avaricia, ¿vale? Y esa avaricia que rompe el saco. Poseidón al final se enfada. Poseidón es avaricioso, ¿no? Acordaos de su lucha con Atenea por Atenas. Pero en este momento yo creo que Poseidón se enfada de la avaricia y se rompe ese saco. Y ese es el saco que se va a romper en 2025. Esa avaricia que se estaba penando durante todos estos años, pues finalmente el saco se rompe en 2025, trayendo consecuencias funestas para la economía europea. Por otro lado tenemos la energía de Medusa, que bueno, si bien aquí representa la energía femenina que tiene que resurgir y que tiene que levantarse y activarse en esta combinación entre Poseidón y Medusa, que los dos son en cierta manera enemigos de Atenea, nos están hablando de, por un lado, fin de patriarcado, ¿vale? Pero por otro lado también me está hablando de esa muerte terrible que daba Medusa a aquellos que la miraran, porque aquellos que miraban a Medusa se convertían en piedra para la eternidad, ¿vale? Entonces es como eso lo que le está ocurriendo a Europa, que se está convirtiendo en piedra para la eternidad, esa muerte por avaricia de Europa. Por otro lado me sale la carta de la tierra invertida, ¿vale? La carta de la tierra que habla del hogar, ¿vale? Y está invertida, esos hogares que se rompen, esas casas que se pierden, esos pues, préstamos. Yo me acabo de meter en una casa ahora, o sea que menuda alegría me está dando esta tirada. Aquellas casas que se pierden, préstamos que se diluyen, fondos buitres que se preparan para darse un festín, todo por culpa de una crisis económica, un sustento económico que aparece invertido. Pero hay esperanza, ¿vale? Porque aunque la casa y el hogar están rotos, aquí aparece la carta de la lluvia, que es una carta que habla de fertilidad, ¿vale? En este caso habla de fecundidad, ¿vale? Por lo tanto, me sigue diciendo estas cartas que es una tirada de esperanza, ¿vale? Sí se van a ir los grandes empresarios, sí se van a ir las grandes fortunas, sí el euro se va a ir a la mierda, sí la economía europea se va a ir a la mierda, pero queda esperanza porque todo va a ser fértil, la lluvia se lo va a llevar todo, esos 8 de bastos que hablábamos antes, y va a ser el momento de que dejen de enriquecerse pues los líderes de siempre para empezar a dejar que la gente pues respire y se lleve a lo mejor es un sistema un poco económico, quizá un poco más anarquista de lo que estamos acostumbrados, pero ya no va a ser ese político el que va a gobernar para sí mismo, sino que al final va a ser en la propia población la que va a tener que sacarse las castañas del fuego y la propia pequeña economía, las economías caseras, las economías microeconomías, las pequeñas y medianas empresas, las que se empiezan a convertir en el motor económico de los países, ¿vale? Por supuesto, este oráculo, que es el oráculo de los ángeles y los ancestros, que es súper chamánico y súper positivo, pues está hablando de unas cartas que yo creo que son bastante optimistas dentro de lo que cabe. Por un lado me sale la guardiana mágica, ¿no? Que es la que desbloquea la magia interior. Yo creo que en este caso me está hablando de eso, de esa magia que limpia lo corrupto del sistema actual para permitir que el ciudadano de a pie sea el que tenga que empezar a gestionar y crear esa economía. Creo que eso, si esta tirada se cumple, sería algo muy positivo para la España rural, sería muy positivo para las pequeñas y medianas empresas. Y aunque implica un año jodido, como va a ser el 2025, y una reconstrucción posterior jodida, pues al final acaban devolviéndole un poco al pueblo, acaba recuperando un poco el sentido de la democracia. Aquí aparece la carta del águila, que se observa desde una perspectiva más allá. Esta carta es nuevamente la representación del colgado que aparecía antes, yo no me acuerdo en qué momento
momento, pero apareció el colgado. Pues ese colgado que te está diciendo que las cosas se tienen que ver con una perspectiva nueva, un aprendizaje distinto, y las cosas no son blancas o negras, las cosas no son cuadradas o redondas. Todo tiene una perspectiva distinta y en base a esa nueva perspectiva, a esa nueva forma de entender el mundo es a lo que nos tenemos que dirigir, ¿vale? Nos puede parecer que esta situación de crisis económica, esta ruptura de Europa, esta ruptura del euro es algo terrible, pero visto con otra perspectiva a lo mejor no es tan malo como pudiera parecer. Y finalmente aparece la carta del cazador, ¿vale? Que es un poco el cazador el que se supera a sí mismo, supera sus miedos, se mueve en pro de sus deseos y de alguna forma es un espíritu guerrero que de alguna forma te dice, ojo, que aunque todo esté fatal y aunque todo sea una cueva oscura y terrible y pérdida, no todo está perdido. Así que vamos a levantarnos, vamos a cazar y vamos a empoderarnos como el cazador para conseguir salir de esta situación. Por lo tanto, yo creo que en esta situación Europa es como un barco que se está empezando a hundir. Algunos se hundirán, otros huirán y otros intentarán reparar el barco o crear con el barco pequeñas barquitas con las que salir a flote. Y creo que ese va a ser un poco el movimiento general. Las grandes fortunas se van a ir, que son las ratas que abandonan el barco al principio, y pues las pequeñas y medianas empresas y la gente de a pie va a ser un poco la que reconstruye ese barco para crear pequeñas barcazas con las que salir a flote. Y finalmente me sale Apolo, ¿vale? Apolo, que es un cazador, como el cazador, es el que acierta de lejos, el que tiene una perspectiva muy lejana de las cosas, es capaz de ver todo lo que se ilumina con el sol, es también capaz de dar el don de la profecía y es un poco el dios de la claridad. Por lo tanto, yo creo que nos está diciendo nuevamente una confirmación al mensaje. Aunque todo se vaya a la mierda, vamos a seguir la energía del cazador, porque hay una perspectiva más allá, la perspectiva de ese águila. De hecho, el águila es uno de los animales, digamos, totémicos o dedicados a Apolo, en el que hay algo más allá, también a Zeus, hay algo más allá a lo que vamos a llegar. Por lo tanto, 2025 creo que va a ser un año de pura crisis, pero más que una crisis horrible va a ser una depuración, un quitar las malas hierbas del jardín y un proceso de sanación para Europa, en el que vamos a dejar de ser una economía mundial, sí, vamos a dejar de tener una moneda única, posiblemente vamos a dejar de tener un motor económico unificado en el que España, Italia, Grecia y Portugal se ayuden de países como Alemania, Austria, etc. Sí, pero creo que al final va a ser lo mejor para el pueblo, para la gente, y creo que va a ser una reconstrucción de la democracia. Así que me quedo con esa parte del mensaje. Creo que sí, viene un cambio mundial, un cambio de orden mundial, pero no va a ser tan horrible como pensábamos, no va a ser belicoso. Y aunque caiga la economía, pues bueno, al final hay una luz al final del túnel que me parece que es bastante agradable. Y ahora sin más dilación, me despido. Me dais like si os mola el vídeo, si os ha gustado. Me dejáis en comentarios todo aquello que necesitéis saber. Un abrazo de luz, mucha suerte y hasta pronto.